Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el video de hoy vamos a ver cómo crear un sistema de clasificación usando Industry Lab y Protocode. Antes de comenzar, asegúrense de tener la última versión de ambos programas, ya que se han corregido varios errores importantes. También tengan en cuenta que estoy trabajando en nuevas actualizaciones, por lo que puede haber algunas diferencias con el software que ustedes tengan, pero no se preocupen. Este ejercicio lo podrán hacer con la última versión disponible, que pueden descargarla desde el enlace en la descripción. Vamos a empezar en Industry Lab, donde crearemos un nuevo proyecto usando una plantilla. Seleccionamos la plantilla para el sistema de clasificación y le asignamos un nombre. Yo lo voy a llamar clasificación, y si quieren, pueden elegir una escena. Por ahora, yo dejaré la predeterminada. Esta plantilla ya tiene todo lo necesario para hacer el sistema de clasificación. Pero si prefieren hacerlo desde cero o modificarlo para incluir más tipos de productos, también pueden hacerlo sin problemas. Ahora, vamos a revisar rápidamente lo que trae la plantilla. Primero, tenemos una banda transportadora normal y 3 bandas en T. Si entramos en la configuración de cada una de ellas, veremos que ya están activadas por defecto. También contamos con un generador de productos, el cual viene activado y configurado para generar 4 productos. Además, tenemos 3 actuadores lineales, que se encargarán de clasificar los productos cuando los sensores los detecten. Los sensores ya vienen configurados para un tipo específico de producto, pero si lo desean, pueden cambiarlos fácilmente. Entre otros elementos, también tenemos rampas para que los productos bajen y destructores para eliminar productos de la escena. Ahora, vamos a echar un vistazo a la configuración de tags. Para eso, nos dirigimos al panel de programas y accedemos a la configuración de tags. Como pueden ver, los tags ya están configurados y conectados a las salidas correspondientes del PLC. En la parte izquierda, también vemos el modo de control de este sistema. En mi caso, voy a usar Protocode, que es otro de mis programas para prototipado de código. Sin embargo, también podrían controlarlo con PLC Sim o un PLC Siemens compatible. En un futuro video, abordaré cómo conectar un PLC Siemens a este sistema. Por ahora, vamos a abrir Protocode y empezar con la programación de este sistema. Ahora, vamos a crear un proyecto al que llamaremos clasificación. Recuerden el nombre que elijan, ya que lo utilizaremos más adelante para asignarlo en Industry Lab. Con el proyecto creado, vamos a empezar con la programación. Al crear el proyecto, ya disponemos de un programa principal y una tabla de variables. Sin embargo, para mantener todo más organizado, vamos a separar la lógica en diferentes subprogramas. Lo primero que haremos es activar las 4 bandas transportadoras. Para eso, crearé un programa llamado bandas y lo abrimos. Necesitamos activar las salidas digitales de las 4 bandas, que, como recordarán, están asignadas a las primeras 4 direcciones del PLC. Para tener todo más organizado, vamos a crear primero esas variables. Nos dirigimos a la tabla de variables globales y creamos 4 variables, asignándoles las direcciones correspondientes. También cambiamos el nombre de las variables para que coincidan con los nombres en Industry Lab. Esto no es necesario, pero nos ayuda a no perdernos mientras programamos. Con las variables creadas, volvemos al programa y arrastramos las 4 salidas digitales al espacio de trabajo. Hacemos clic derecho para acceder a la configuración y asignamos la variable correspondiente, ya sea por el nombre que pusimos o directamente por la dirección. Yo voy a usar el nombre. Repetimos este proceso para las demás salidas.
Ahora necesitamos activar estas salidas. Lo haremos utilizando una entrada verdadero que mantendrá las salidas siempre activas. Conectamos esta entrada a la primera salida y repetimos el proceso para las otras 3 bandas. Una vez hecho esto, arrastramos el programa bandas al programa principal para que funcione. Podemos probarlo de inmediato. Nos dirigimos al panel de simulación, compilamos el programa y si todo está bien, debería aparecer un mensaje indicando que la compilación fue exitosa. Ahora podemos simular. Si vamos al programa de bandas y presionamos para visualizar los estados, veremos que todas las salidas se activaron. Una vez comprobado esto, detenemos la simulación y pasamos a probarlo en Industry Lab. Volvemos a Industry Lab, recargamos la lista de programas en el panel de configuración de tags y seleccionamos el proyecto que acabamos de crear en Protocode. Guardamos los cambios para que se mantenga seleccionado la próxima vez que abramos el proyecto. Luego, vamos al panel de simulación para probarlo, y como podemos ver, las 4 bandas se activaron. Lo único que falta ahora es activar el generador, que está configurado en la dirección 0.4. Volviendo a Protocode, voy a activarlo desde el mismo programa de bandas. Arrastro una salida, coloco la dirección del generador y cambio el nombre desde la tabla de variables. Por último, conecto una entrada verdadero para que se mantenga activo y compilo el programa para reflejar los cambios. Volvemos a Industry Lab y verificamos que ahora el generador se activa al iniciar la simulación. Lo siguiente es activar el actuador lineal cuando se detecte un producto específico. Al revisar la configuración de este primer sensor, vemos que se activará cada vez que detecte una pieza de metal. Además, al mirar la configuración de los tags, podemos ver que los sensores están conectados a las 3 primeras entradas del PLC y los pistones están asignados a las direcciones Q0.5, Q0.6 y Q0.7. Con esta información, regresamos a Protocode y para mantener todo más organizado, crearé un nuevo programa llamado Actuadores. En este programa, activaremos los pistones cuando detecten un producto. Pero antes de eso, vamos a crear las variables, en este caso, para los 3 sensores y los 3 pistones. Con las variables creadas, comenzamos a programar la lógica que explicaré en Industry Lab. Cuando el sensor detecte un objeto, enviará un pulso. Sin embargo, no podemos activar el pistón inmediatamente, ya que el sensor no está en el centro del pistón. Por eso, debemos esperar un tiempo antes de activarlo. Después de hacer algunas pruebas, encontramos que ese tiempo es de 600 milisegundos. Una vez el pistón llegue a su posición final, debemos indicarle al programa que lo devuelva a su posición inicial. Para eso, podemos usar uno de los sensores del pistón que nos indica su posición. Estos sensores están conectados a las salidas I0.3, I0.4 e I0.5. Así que vamos a crear esas variables en Protocode. En el programa de Protocode, arrastramos la entrada del sensor A.
Este sensor, al enviar un pulso, activará una memoria. Sin embargo, necesitamos que esta memoria se mantenga activa, por lo que usaremos un bloque de set-reset para conectarlo al sensor, y en la salida conectamos la memoria. La memoria que vamos a usar será M0.0 y se reseteará cuando el pistón llegue a su posición final. Por lo tanto, conectamos esa señal a la entrada de reset. Ahora, cuando la memoria esté activa, debe esperar un tiempo antes de activar el pistón. Para eso, usaremos un temporizador TON, configurado a 600 milisegundos, y conectamos la salida de este temporizador al pistón. Con todo esto listo, arrastramos el programa al main, lo compilamos y lo probamos directamente en Industry Lab. Si iniciamos la simulación, veremos que los pistones empujan los productos seleccionados. Luego, repetiré el mismo proceso para los otros pistones. Y este es el resultado. Ahora, si vamos al panel de programas y entramos en la configuración de cinemáticas, veremos que ya existe una cinemática creada. Pueden modificarla si lo desean, pero yo la dejaré tal como está y volveremos a simular. Con esto, ya tenemos el sistema de clasificación. Desde aquí, pueden ampliarlo y configurarlo como deseen. Pueden agregar un tablero para controlarlo o incluir más módulos para clasificar diferentes tipos de elementos. Además, existen otros componentes que pueden usar para la clasificación, como una clasificadora o una estación de clasificado. La decisión sobre cómo realizar este proyecto queda en sus manos. Espero que este proyecto les haya servido como punto de partida para practicar con simulaciones industriales. Si tienen alguna duda sobre este proyecto o sobre cualquiera de mis programas, no duden en dejarla en los comentarios. También, si encuentran algún bug o tienen alguna sugerencia sobre cómo mejorar mis programas, estoy atento a sus comentarios. Igualmente, si tienen ideas de funciones que les gustaría que implementara en cualquiera de mis programas, me encantaría saberlas. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dejar tus preguntas o sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.